que ver con mejoría de la conducta, valores o ética, sino con una mayor depravación moral y espiritual del ser humano, camuflados con el ropaje de ser la defensa de los derechos humanos. Ustedes ya saben todo eso que está pasando ahorita, ¿verdad? Matrimonios entre personas del mismo sexo, ahorita en muchos lugares son más importantes los derechos del delincuente que del ciudadano común, y bueno, una serie de situaciones que parece que se cumple cabalmente lo que dijo Jesús: a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y ya se confundió el sabor del azúcar con el de la sal, y ya el mundo, en lugar de andar caminando, parece que anda de cabeza. Y la llegada de la madurez de la humanidad actual, o sea, se confunde con la llegada de la madurez de la humanidad actual, pero en realidad se trata de la apostasía y la maldición de una paternidad mal ejercida del ser humano en su totalidad. Voy a mencionar algo que miré en un programa católico, y estoy diciendo un programa católico para que me pongan atención. ¿Qué va a decir? Bueno, estaba mirando un programa católico y me llamó mucha la atención que estaban hablando de la cuestión de los abortos y estaban hablando de estadísticas. No sé si alguno de ustedes también miró ese programa. Estaban diciendo que en México, cuando se aprueba la ley en los abortos y se menciona la cantidad de abortos en el Distrito Federal, casi corresponde con los índices de aumento de la delincuencia y de los asesinatos en México. Como que se equiparan. Aumenta los asesinatos por abortos y aumenta la criminalidad y la violencia y los asesinatos en los estados. Una equivalencia. Me llamó la atención ese dato precisamente porque se pierde la paternidad, los valores de la paternidad, y trae maldición. Y estamos hablando de la paternidad no espiritual, estamos hablando de la paternidad como sociedad. ¿Qué pasa con este mundo si este mundo pierde lo que la paternidad espiritual puede beneficiar a este mundo? Si nosotros como iglesia perdemos los valores de la paternidad espiritual, vamos a acarrear lo que dice Malaquías, ¿verdad? Muy bien. Voy a mencionar el caso de Pablo. Entre los apóstoles es Pablo quien posee una claridad extraordinaria de la paternidad espiritual que debe ejercer al predicar el evangelio, engendrar hijos espirituales y formar nuevos líderes. Lo anterior lo hace desarrollar un liderazgo no solo de multiplicación de creyentes, sino de formar a nuevos líderes e instalarlos en los lugares claves del crecimiento de la obra de Dios. Eso es lo que nos han criticado. En algunos casos nos preguntan cuando dicen: ¿y cuántos bautizaron ustedes este año? Entonces aparentemente es una gran cantidad. Nos dicen: no, pues hoy, este año bautizamos 100, o bautizamos 130 o 140, o bautizamos 80. Y entonces, comparado eso con los números de bautismos que teníamos en tiempo anterior, se mira como una separación, una brecha muy amplia, y dices: uy, ¿cómo tantos bautismos? Y luego la pregunta siguiente es: ¿y están en la iglesia? ¿Se han quedado en la iglesia? ¿Todos esos bautismos están ahí? O sea, ¿los han logrado formar? ¿Los han logrado retener? ¿Los han logrado discipular? ¿Los han logrado consolidar? ¿Verdad? Y viene la pregunta. Entonces, se tiene que hacer una eficiente comunicación del evangelio y lograr las conversiones. Pero luego, eso tiene que ir acompañado definitivamente de paternidad espiritual. Porque en la paternidad espiritual está el discipulado, está el cuidado, está la formación, que la gente se quede, enseñarles el nuevo estilo de vida, socializarlos en el Señor. Entonces, definitivamente la iglesia, para que retenga el fruto, necesita practicar una
espiritual responsable. Debemos de sentirnos comprometidos y llamados a esa espiritualidad. Entonces San Pablo, estamos mirando en esta lectura que hicimos, que él lucha por las conversiones de las gentes, pero no nada más lucha porque la gente se convierta, sino que los lleva a una madurez espiritual, los convierte en líderes, los transforma en personas responsables. Ayer yo platicaba con unos jóvenes que se van a bautizar, si Dios quiere, el domingo. Y dentro de las cosas que les dije, ya al final, porque primero les hablo de todo lo que para mí es importante como pastor, pero luego al final les dije: quiero que ustedes sepan, están dispuestos a que no van a tener novio ni novia en un año, porque este año ustedes los van a dedicar a echar raíces, a enamorarse del Señor, a conocer la Biblia, a llenarse del Espíritu, a fortalecerse en Cristo. Porque si usted se pone de novio, su mente se va a ir a esa relación, se va a emocionar en eso y va a descuidar su crecimiento espiritual. Eso lo hago normalmente cuando son jóvenes. Les hablo de ese año que les pido que se guarden. Les digo, solamente cuando miro que son personas muy adultas, a lo mejor no les pido el año completo, ¿verdad? Cuando ya miro que son personas muy adultas y porque en ocasiones ha tocado que alguien ya pasado de los 25 o 30, pues ya está en otro momento, pero por lo regular sí les pido ese tiempo exclusivo para el Señor. Estoy mencionándolo para decir, todo recién convertido necesitamos saber que aunque sea una persona adulta, necesita aprender a vivir la nueva vida en Cristo. Y tenemos que ser conscientes de los cuidados que un padre espiritual va a ejercer. Y un padre espiritual debe ser parecido a un padre biológico. El padre biológico, yo hace poco predicaba un sermón que yo le llamaba este sermón, no me acuerdo cómo le llamaba, pero la idea es esta. No estoy aludiendo, no me estoy robando frases del Chispirito, ¿verdad? La idea es esta. Que cuando nosotros tenemos tres proyectos: el proyecto de nuestros padres en la vida, tenemos el proyecto de personal, que vamos nosotros ya cuando entramos a una edad, el proyecto que nosotros queremos para nuestra propia vida, y luego el proyecto que Dios tiene para nosotros. Hay tres proyectos: el proyecto de nuestros padres, el proyecto personal y luego el proyecto que Dios ya diseñó para nosotros. Y hay veces que nos quedamos en el proyecto de nuestros padres, otras veces logramos entrar en el proyecto personal y muchas veces no entramos en el proyecto de Dios. Como padres espirituales, tenemos un hijo en el Señor, también tenemos que pensar en ese proyecto de vida espiritual que Dios tiene para él. ¿Hacia dónde lo vamos a encauzar? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Sí, hermanos? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé cuánto. Son las... ¿Cuánto tiempo? ¿Media hora? ¿15 minutos? ¿Cuánto tiempo me faltaría? No tengo. Me dice que a mi conciencia. No, sí tengo conciencia. No, es que un pastor con micrófono no tiene conciencia, hermano. La parte número 3 que viene aquí dice: nuestro llamado y compromiso hoy. Estamos entrando ya en el aterrizaje de este tema. Nuestro llamado y compromiso hoy. ¿Estás oyendo su llamado? Indudablemente el llamado a ejercer una paternidad espiritual de grande bendición nos llega principalmente por la revelación de su palabra. Como de manera breve y resumida
lo hemos explicado ya aquí. Sin embargo, en un segundo momento, el llamamiento a ejercer la paternidad espiritual se nos hace evidente también a través de la multitud de gente sin Cristo. Al ver la profunda necesidad que tienen de reconciliarse con Dios, su Padre Celestial, pues mientras no retornen a Él, vivirán hundidos en la ruina moral y en el fracaso del pecado, sin alcanzar la vida plena a la que tienen derecho como personas y como familias, cuando viven bajo la cobertura y la herencia de bendición del Padre amoroso, tal y como lo explicó Jesús en la parábola del Hijo Pródigo. Así, para todas esas personas sin Cristo, tú y yo estamos llamados a ser padres espirituales, que les ayudemos a experimentar la bendición, el amor, el acompañamiento, la dirección, el perdón y la herencia que tienen en el Padre Celestial. Te voy a pedir por favor que subrayes esa parte, de donde dice así para todas esas personas sin Cristo. Subraya hasta donde dice Padre Celestial. Voy a leerlo de nuevo. Así para todas esas personas sin Cristo, tú y yo estamos llamados a ser padres espirituales, que les ayudemos a experimentar la bendición, les ayudemos a experimentar el amor, el acompañamiento, la dirección, el perdón y la herencia que tienen en el Padre Celestial. Continúo leyendo. Por la gracia de Cristo en el Calvario, pues el ministerio de Cristo reconcilia a los hijos hundidos en el pecado con el Padre Celestial cuando se arrepienten y retornan a Dios. Los fariseos y líderes religiosos de la época de Jesús no pudieron ser padres espirituales de publicanos y pecadores, como ellos los llamaban. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué fallaron los fariseos? ¿Por qué no pudieron ser padres espirituales de publicanos y pecadores? Porque ya estaban prejuiciados, porque los estaban rechazando moralmente, porque no los miraban como prospectos a formarlos, porque no los consideraban dignos de una transformación. Entonces ellos anticipadamente les ponían la etiqueta de pecadores y los rechazaban. Ten cuidado de rechazar a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero de trabajo, a esa persona, porque tú consideres que es demasiado mundana, demasiado pecadora, demasiado perversa, y que crees tú ya de antemano que nunca se va a convertir. No tomemos la actitud en la que fallaron los fariseos. Pero tú y yo estamos desafiados a hacerlo, siguiendo el ejemplo de Cristo, de una humanidad que vive en la orfandad espiritual. Subraya por favor, una humanidad que vive en la orfandad espiritual. Es que engendrar un hijo es motivo de deleite. ¿Ah? Y entonces Sara dice, iré a tener deleite. Entonces cuando nosotros engendramos a un hijo espiritual, también tenemos deleite. Hay gozo, ¿verdad? Hay alegría, porque se está engendrando una nueva vida espiritual.